Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando sobre un interesantísimo tema, el presidente de la República como figura del poder político en el Perú, con nuestro invitado el día de hoy, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor, dos preguntas en una. Primero, algunas personas, yo me sumo a esa crítica, pero crítica entendida en el sentido kantiano, no en el sentido del raje, donde se utiliza mal esta expresión. Señalan que la constitución política no debería contener la exigencia de los requisitos para poder precisar qué ciudadano es el que tiene que ser candidateable a la presidencia de la República. Porque la Constitución está en otro plano, está en otro nivel, y cuando se introducen algunos requisitos, la Constitución se procesaliza, y ya no parece una Constitución, sino más bien parece una ley procesal, de carácter supremo, pero procesal al fin y al cabo. Y como la Constitución debe ser más bien un enunciado de principios, digamos, en un sentido kelseniano, esta enumeración de requisitos, que hay que ser peruano de nacimiento, que ser mayor de 35 años, no tener impedimento, qué sé yo, y son requisitos. Eso no debería estar en la Constitución. Es la crítica de algunos. Y la segunda pregunta es, ya que se habla de que para ser presidente de la República, independientemente de cuál sea la respuesta a la primera pregunta, la respuesta suya, también creo que desde un punto de vista ontológico vital, si asumimos que es una exigencia nacer como peruano para poder ser candidateable a la presidencia de la República, no bastaría con ser peruano de nacimiento, sino también hijo de peruanos. Porque digamos, uno puede nacer aquí en el Perú, pero con padres extranjeros. Evidentemente la cultura que se va a trasladar al niño no es necesariamente como cultura madre, como cultura primera, la peruana. Es decir, no se le va a enseñar a amar al Perú, como si los padres peruanos nuestros nos han enseñado a amar al Perú, sino a su primera patria, al Japón, a los Estados Unidos, a cualquier país que fuere. Hitler, por ejemplo, y no es que yo le haga pompas ni nada por el estilo, pero recuerdo inclusive que señalaba que para poder ser ciudadano alemán había que demostrar hasta el 7º grado ascendente de que se tenía precisamente esta línea de descendencia alemana, que él mismo no pudo pasar, y por eso nadie habló sobre el particular. Ya no digo que hay que ser hitlerianos, menos nazis, ¿no? Eso sería un crimen, pero yo creo que sí, etnológicamente hablando, étnicamente hablando, ¿no le parece que sería bueno que también se asuma que para ser presidente del Perú se necesita ser peruano e hijo de padres peruanos? A ver, vamos con lo primero, ¿no? Tus preguntas son muy interesantes, yo te felicito y te agradezco por ellas. Gracias. Porque la primera pregunta tiene una respuesta en la ciencia política. Fíjate, el derecho constitucional está tan ligado a la ciencia política porque no son requisitos para el director de un colegio, no son requisitos para una autoridad. Para la decanatura del colegio de abogados. Por ejemplo. ¿Ya? Estamos hablando aquí de la dinámica del control y del monopolio desde el derecho del Estado. El poder en su máxima expresión. Entonces, si la Constitución política, que es la norma fundamental, establece los principios y las reglas básicas de esta convivencia intraestatal, ese mínimo que debe existir como para establecer estas reglas básicas están determinados justamente en que el poder que va a detentar, va a tener el jefe de Estado, debe suponer un mínimo de requisitos. Y esto, el señalamiento de requisitos para presidente de la República o ministros o congresistas, está relacionado con el manejo de la cosa pública, porque justamente la Constitución política establece la estructura dinámica y orgánica del Estado. Entonces, creo que allí sí tendríamos que tener esta pauta, porque si no se hace inorgánico el proceso para alcanzar el poder, y eso sí podría promover y generar ciertos niveles de anarquía procesal o procedimental en este apetito social, político-social, de querer alcanzar el poder. En el caso del segundo,
me haces acordar de la Paz de Westfalia, Sí. este gran momento histórico de la sociedad internacional, que fue el punto de partida del concepto de la soberanía del Estado. El Estado moderno surge con la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia creó y recreó el concepto del Estado-nación pétreo, de tal manera que todos los que nacían eran nacionales de, o sea, una categoría que supone al mismo tiempo una garantía. Entonces, la democracia está tan ligada al derecho, van de la mano con el derecho, de tal manera que un plus democrático, un plus del pluralismo de la convivencia social es que aquel que nace dentro del territorio por el solo hecho de nacer supone ya una categoría de reconocimiento de derechos de jure y de facto que le otorgan esta circunstancia social de ser merecedor en su momento de poder alcanzar la posibilidad de una candidatura. Creo que si lo restringiéramos a solamente tener que ser hijos de nacionales que nacieron o que vienen del exterior, o que solamente hay una categoría de un filo, de una transmisión generacional por este nivel de peruanidad, a mi juicio, en una contravención de lo que significan los valores del respeto de la Paz de Westfalia y el sentido ecuménico de lo que es el concepto de soberanía como categoría y como garantía, estaríamos circunscribiendo de una manera bastante parcial un derecho preeminente que tiene todo ciudadano del mundo, de que si nace tenga esta posibilidad. Ya, claro. Y yo comprendo el sentido cosmopolita de su respuesta en un mundo globalizado como este. Pero a ver, como abogado del diablo, dos cosas, que es mi tarea como entrevistado. Primero que el derecho efectivamente regula estas condiciones del juego político y democrático, pero finalmente el derecho es una ficción político-social, que es el reflejo además de las condiciones históricas que se viven en un espacio determinado. Hegel. Y lo segundo es que justamente por esa razón, y yo me he preocupado de hacer una investigación antes de venir a esta entrevista, en el caso de los presidentes de Estados Unidos, y no he encontrado uno solo que no tenga padres que hayan sido norteamericanos. Sus abuelos sí, irlandeses, ingleses, ¿no? Pero los padres todos son claro, pero, norteamericanos. Claro, Luis, pero si te das cuenta... Y así se asegura además la continuidad de un nacionalismo que se construye desde la esencia. Lo que pasa es que ese peruano que nació dentro del territorio construye todo un aparejo social de cultivo intrínseco, personal, más allá de que sus padres sean japoneses, que sus padres sean ingleses o que sus padres sean africanos, ese peruano que nació construye una categoría impectore más allá de la relación consanguínea con sus padres que los van a nutrir de un código inmediato, familiar, foráneo. De tradición cultural. Claro, de una relación con el eje fundamental en el que este peruano se desenvuelve y se desarrolla. Yeah. Yo esta mañana conversaba con un par de ciudadanos peruanos de origen extranjero, y fíjate, ellos aprendieron a hablar el español todavía recién a los 4 o 5 años, cuando sus padres se dieron cuenta que el modus vivendi era Lima y tenían que enseñarle el español. Claro. Y por eso es que lo aprendieron, pero en el camino tú te das cuenta que ese español licuado en el proceso, como de 0 a 5 años, tú desarrollas tus potencialidades y tus categorías de expresión, no resultaron ser los mismos, pero sus sentimientos, sus valores, las cosas que me comentaban, el desarrollo social nacional que aprendieron, absolutamente peruanos dentro del territorio que nacieron. Yeah. Y esto es una garantía. Tú sabes que el derecho es una ficción
Es una ficción jurídica, es una ficción. Los hechos se llevan a la ficción para justamente buscar garantías. Porque si el derecho no garantiza, entonces, ¿cómo podría generarse esta suerte de privilegios y prebendas sociales, democráticas, a las que pueden aspirar todos, sin distinción? Puro justnaturalismo, con el que, claro, porque es una categoría que hay que entenderla, con el que todos nos hacemos parte de un Estado-nación, que es una construcción que no puede hacer diferencias, más bien convergencias. Pero ese es el punto, ¿no? Yo recuerdo que en algunas de las cartas que le escribía el sabio José María Arguedas a su hija Vilma Arguedas, huancaína, le comentaba justamente que su lengua madre fue el quechua. Y dado el hecho de que la lengua es la materialización de toda una cultura que un niño absorbe y que coloniza la estructura de su yo, lo que cualquier ser humano hace al utilizar el lenguaje es precisamente materializar la cultura que se impregna dentro de la conciencia humana, con mayor razón en un niño. Y por eso es que al haber sido el quechua su lengua madre y haber aprendido a hablar el castellano en el camino, él se sentía mucho más andino que peruano en un sentido generalizador. Y yo creo, desde un punto de vista antropológico, que eso es efectivamente así. Ahora, los ciudadanos peruanos a los que usted nos hace la referencia, al haber aprendido a hablar el castellano en el camino, asumo, claro, a priorísticamente, por supuesto, ¿no? Y no quiero parecer tampoco porfiado, pero el hecho de haber tenido como lengua materna otro idioma distinto al español, presumo que el inglés, hace precisamente que la absorción de la cultura que ellos han tenido y que les ha formado su estructura del yo y de su conciencia desde niños, no es peruana, es otra. Que en el camino luego se hayan fusionado, han generado una especie de simbiosis cultural, ya es otro producto, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que nos preocupa siempre. A ver, es un tema... Sin chauvinismo, ¿sabes? No, por supuesto. Lo que pasa es que la premisa de tu importante reflexión, digamos, podría en algún momento romper algunos esquemas básicos, digamos, democráticos de aceptación, porque primero que el concepto, ahí está Basadre y Víctor Andrés Belaúnde, primero Basadre, luego Víctor Andrés Belaúnde y enseguida Raúl Porras, los tres constructores en su momento, cada uno en su modo, en su manera, en sus características del sentido de la peruanidad. Ajá. No recuerdo que, y esto ya no estamos usando solamente una categoría jurídica, sino antropológica, de construcción social, que en el concepto de la peruanidad haya habido alguna fase excluyente de aquellos que aportaron a la construcción del Estado peruano. Mira, los chinos llegaron en 1854, los japoneses en 1899, los africanos durante el virreinato, y así, o sea, somos una consecuencia de un proceso del sincretismo social, del sincretismo del sistema internacional, que hasta el día de hoy se sigue produciendo. Mira cuántos venezolanos están llegando al Perú, mira cuántos extranjeros siguen llegando. Trayendo su comida también. Y trayendo su comida. Pues son categorías. Y que ya se está fusionando con lo peruano, porque ahora salen arepas de lomo saltado. Claro, pero lo que te quiero decir es que allí hay, evidentemente, situaciones de hecho social que el derecho tiene que recoger, endulzar y regular. Y entonces, los que se quedan, por ejemplo, los venezolanos que vienen al Perú por la situación que vive Venezuela y quieren quedarse o se quedan pues en el Perú porque se enamoró de una peruana, un peruano, porque tienen hijos aquí y se establecen aquí, son sus reglas básicas. Entonces, ese proceso de derecho a la consecución del proyecto de vida que lo hacen aquí, es un proceso matriz generador de los derechos que va a tener el hijo que van a, en su momento, también a tener en el territorio nacional. Y que podría ser presidente de la República. Y que podría ser presidente de la República, porque es una categoría inmanente que el derecho
siempre desde una perspectiva garantista no puede diferenciar. Yo entiendo tu preocupación y tu buena perspectiva, pero la transversalidad de los procesos no puede ser desconocido por el derecho, sea cual fuere el antecedente, recogiendo el presente y valorando el consecuente. Magnífico. Ahora, un tema que se ha puesto sobre el tapete, reitero, como lo decía al inicio del programa, quizás con cierta dosis de alarmismo social que sigue sumando a las alarmas que muchos se ponen en el Perú, y que nos recuerda a Camilo José Cela, que señalaba que siempre mayor es el número de escandalizadores que el de escandalizables. Se está empezando a hablar de la vacancia presidencial. Pero la cosa no es tan sencilla. Primero que hay requisitos, hay procedimientos, etc. Ese tema es importante analizarlo desde una perspectiva desapasionadamente político-partidaria y serenamente jurídica, que es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente bloque. ¿Le parece? Por supuesto. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y regresamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey en Referente Jurídico.